y vamos ahora a la parte editorial correspondiente al 30 de abril del año 2026. Mañana un nuevo mes u otro mes comienza y comienza como siempre el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Ya comentaremos mañana. Muy bien. El título del editorial de hoy es el siguiente. ¿Por qué se opina tan a la ligera? Miren, hace algunos años, cuando se descubrió en este centro de investigación nuclear allá que es de varios países, Francia, Suiza, Italia, etcétera, Alemania, un acelerador de partículas, un ciclotrón inmenso, que se descubrió experimentalmente la partida de Dios, la partícula de Higgins. En México surgieron pero una cantidad de expertos en la partícula de Dios. Pero yo me quedé sorprendido. Dices, bueno, ¿y esto? Pero ¿quién opinaba así? El que opinaba allá. No fue tanta mi sorpresa, porque analizando el fenómeno sociológico que es la selección nacional, yo creo que México debe tener hoy, ante la inminencia del Campeonato Mundial de Fútbol, pues yo no sé si unos 10 o 15 millones de técnicos de la selección. El Vasco Aguirre se puede ir a dormir, se puede ir a pistear y no aparecer, pero van a aparecer 400, 500 técnicos ahí diciéndole a la selección cómo deben hacerle, y que el 4-4-3 o 4-4-2, 3-3-4 y todo lo que ya saben. Entonces, este afán protagónico de miles y miles de mexicanos, sin antes ir a estudiar el tema para poder emitir una opinión, no voy a decir que sea inexplicable, pero es producto de la educación que hemos recibido. Una educación de pésima calidad, donde no se le enseña al jovencito a investigar, no se le inculca la responsabilidad de hablar cuando se tiene información o, a contrario sensu, no hablar cuando se desconoce el tema. Miren ustedes, lo primero que hice a raíz de esta situación, cuando sale la nota diplomática del gobierno norteamericano, fue irme a repasar algunas cosas del Tratado de Extradición de los Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos de América, porque antes ustedes saben que el nombre oficial de México es Estados Unidos mexicanos. Este tratado se firmó el 4 de mayo del 78. Prácticamente en 2 años más cumpliría 50 años. Aquí en este tratado, aquí lo tengo, y ya marqué el artículo correspondiente al tema que nos ocupa. Este tratado define el procedimiento para lograr la extradición de un nacional de un país a otro país. En este caso, México a Estados Unidos o Estados Unidos a México. Y el artículo 10, déjenme ver, aquí lo tengo, el 11, perdón. El artículo se llama, aquí está, detención provisional. Este es el centro del tratado entre nuestros dos países en relación con esto que hemos visto estos días. Y es muy curioso, pues, lo siguiente. Es que no se requiere más que leer el numeral 1 de este artículo, que dice así. Artículo 11. Detención provisional. 1. En caso de urgencia, ojo, en caso de urgencia, cualquiera de las partes contratantes, es decir, de los dos países que firmaron y que negociaron y firmaron este tratado, podrá pedir por la vía diplomática la detención provisional de una persona acusada
o sentenciada. El pedimento deberá contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero, la promesa de formalizar la solicitud. Vean ustedes, la promesa, aquí hay un error de dedo, dice la promesa, pero es la promesa de formalizar la solicitud de extradición y una declaración de la existencia de una orden de aprehensión librada por la autoridad judicial competente o de una sentencia condenatoria. Muy bien. Repito, en caso de urgencia. En este caso, la urgencia se debería y se debe a la posible vía de sustraerse a la acción, vamos a decir penal en este caso, de alguno de los 10 o los 10, el conjunto de los 10. Por eso es la urgencia. Y no es un invento de los Estados Unidos o de Trump, es el texto del artículo 11. Señores analistas, opinantes, lean por favor eso. Numeral 1 del artículo 11. En caso de urgencia, y repito, esa urgencia se debe para evitar, impedir con esta resolución rápida que estas personas se escapen, se escondan, huyan, pues, por decirlo de alguna manera. Luego dice, el pedimento, es decir, donde están pidiendo, deberá contener la expresión del delito. Se dice, los que tuvieron el cuidado de leer el documento, vienen los delitos por los cuales se le acusa en Estados Unidos en una investigación que tiene ya muchos meses y que fue presentada a un jurado, y este encontró elementos para decir es probable responsable, así es que liberen la orden de aprehensión y pidan su extradición. O sea, todo está marcado aquí, pero también dice la promesa de formalizar la solicitud de extradición y una declaración de la existencia de uno. Es decir, eso lo tiene que hacer Estados Unidos porque aquí dice en artículo 11. Y luego dice, al recibo de un pedimento de esa naturaleza, la parte requerida, en este caso México, tomará las medidas necesarias para obtener la aprehensión del reclamado. Por eso, los Estados Unidos dicen solicitud de detención con fines de extradición. Lo dice aquí el numeral 2. Aquí está, lo leo otra vez. Al recibo de un pedimento de esa naturaleza, la parte requerida tomará las medidas necesarias para obtener la aprehensión del reclamado. 3. Se pondrá fin a la detención provisional si, dentro de un plazo de 60 días después de la aprehensión del reclamado, el Poder Ejecutivo de la parte requerida no ha recibido la solicitud formal de extradición con los documentos mencionados en el artículo 10. Es decir, México no tiene que andar, oye, que las pruebas no vinieron, no. Las pruebas vendrán en el periodo de los 60 días. En ese periodo vendrán las pruebas. Pero ahorita, en caso de urgencia, como lo es, deténlo. Asegúrate que no escape. Y una vez a partir de que lo detienes, tengo 60 días yo para enviarte lo que estás pidiendo ahorita. Pero si no lo has detenido, ¿qué sentido tiene que yo te envíe esto si aquí dice que tengo 60 días contados a partir de que lo detengas? ¿Cómo es posible entonces que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y otros y analistas por acá, señores, ¿qué les era muy difícil entender?
la necesidad de estudiar este documento, el Tratado de Extradición. Estamos ante un tema delicado. Hubieran leído esto, pues. Luego dice, numeral 4, el hecho de que se ponga fin a la detención provisional en aplicación del párrafo 3 no impedirá la extradición del reclamado si la solicitud de extradición y los documentos necesarios para fundarla enumerados en el artículo 10 son entregados posteriormente. Es decir, todavía plantea este tratado que si en los 60 días yo no entrego las pruebas que tanto les interesan y lo sueltan, no importa, pero todavía sigue siendo válido el pedimento de extradición. Y dice ahí, dice, son entregados posteriormente. Dice, señores, por favor, y luego vienen cosas, si las pruebas entregadas no son suficientes, pues puede pedir, oye, aquí te falta esto. Dice, todo eso está planteado aquí. Ahora, vayamos a los requisitos en el artículo 10. Y esto es un poema. 1, numeral 1. La solicitud de extradición se presentará por la vía diplomática. Se hizo. 2. La solicitud de extradición deberá contener la expresión del delito por el cual se impide la extradición y será acompañada de una relación de los hechos imputados, el texto de las disposiciones legales, etcétera, etcétera, el texto. Es decir, todo está aquí en los artículos 10 y 11. Les costó mucho trabajo o les cuesta mucho trabajo entender la necesidad de consultar este tratado. Es fácil esto, hombre. Pongan Google Tratado de Extradición México-Estados Unidos y aquí está. Y aquí está. Son 12 o 13 cuartillas, creo que sí. Déjenme ver. Sí, creo que son 12. Ahí les va. Son muy pocos artículos. Y luego viene una serie de el articulado sobre el tipo de delitos, etcétera, etcétera. El artículo 18 hay uno que es extradición sumaria, o sea, rápido, en chinga, diríamos, ¿verdad? Que se incluyó el 16 de mayo de 1980. Estamos, pues, aquí ante una situación donde nuestros opinantes, especialistas, han dicho una cantidad de tonterías. Es que si no hay pruebas, no hay de qué preocuparse. A ver, señora, en esta etapa, lo que obliga esta solicitud entregada en tiempo y forma al gobierno mexicano es a detener a los 10. Eso es lo que está usted y que el gobierno mexicano firmó. Este es un tratado que tiene validez cuasi constitucional, vamos a decir. Entonces, a partir de que usted los detenga, ahí cuentan 60 días. Y entonces sí, aquella entidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entregará las pruebas y los elementos que hicieren falta. Pero ahorita, con el envío de la nota diplomática, con la descripción de los delitos e incluso trae algo más el documento de los Estados Unidos, trae incluso el número de años que potencialmente podrían alcanzar estas personas. Déjenme ver si aquí lo tengo, porque es increíble. No sé, ya mejor ni digo, porque luego me regaña producción. Déjenme ver, aquí está. Miren ustedes. En este documento, vean ustedes, defendant, o sea, acusado, ¿ah? Título, gobernador de Sinaloa, edad 76 años, los cargos o delitos, conspiración para importar narcóticos a los Estados Unidos, posesión de armamento y aparatos destructivos, conspiración para
poseer ametralladoras y aparatos destructivos. Y luego dice, penas mínimas y máximas, prisión perpetua, mínimo 40 años de prisión. Aquí está, en los 10 acusados, aquí está eso. Es cuestión de revisarlos y este documento, esta nota, cumple con los requisitos que establece el tratado de extradición. Luego entonces, ¿cómo es posible que salga este Lord Cacahuates? Ya revisó el área acá, que no sé qué madres y esto, y no hay pruebas. No, señor. Lea el artículo 11. Las pruebas se entregan una vez que los señalados han sido detenidos. Ahora, aquí no se afirma que son culpables. Se les pide extraditarlos para que enfrenten un proceso, nada más. Entonces, si Rocha Moya es inocente, ¿cuál es el problema entonces? ¿Tiene dinero para contratar abogados? Llegar, aquí estoy. No, pero tienen un pinche colón, que cuidado. Ahora la pregunta surge aquí, imposible de detenerla. ¿A qué se debe estas tonterías que han proferido no pocos opinantes? Primero, vamos a señalar su afán de quedar bien, sea porque son, vamos a decir, pagados, es decir, así como los que están en Canal 11, por ejemplo, ¿verdad? Que son golpeadores cómicos y disqueanalistas, ¿verdad? Entonces son pagados esos y muy buena lana les pagan mensualmente. Esos son unos. Y luego personajes como este señor Plutón, que me dicen algunos que le sobra una letra ahí, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero esa es una parte de esa fauna que aplaude cual focas a la anticientífica. Son los que les pagan por hacer eso. Luego vienen los opinantes en programas de radio, de tele, escriben columnas, etcétera, y esos viven de eso, ¿no? Y con esas columnas, pues Jesucito les avienta un besito y les dice, ahí te ves este sobre y acá, ¿no? Y Villamil le dice, a ver, ¿cómo está eso? Y por acá y por allá. Y luego viene una fauna inmensa de nalgaprontas, de glúteos veloces, que quieren quedar bien. El único problema es que sus planteamientos los hacen desde la más profunda de las ignorancias. En ese sentido, pues contra esos no hay nada. O sea, perdonen ustedes la expresión esta de francés del sur, la pendejez no es delito, porque si fuera delito esas personas estarían en cadena perpetua. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que la anticientífica no le pida a juristas especializados, que los hay en México? A ver, señor, ¿cómo está esto de la pesca de esto? Y le van a decir, señora, el artículo tal dice esto, usted estaría obligada a esto, esto y esto y punto. Y no quedarían en ridículo por esa ignorancia que están exhibiendo. Ahora, Lord Cacahuates puede ser un estafador intelectual que sabe mucho de las relaciones, pero resultó ser un ignorante y además un cobarde, porque si sí sabe que está diciendo tonterías, no se atreve a decirle, señores, eso está mal. Se ponen a decir, va a investigar la fiscalía. ¿Investigar qué? Si esos probables delitos cometidos no fueron en México, por favor, ¿qué carajos va a investigar la fiscalía? Si es otro el país que los está pidiendo y la investigación ellos ya la realizaron. Por eso están solicitando, de acuerdo con el articulado del tratado de extradición, al gobierno mexicano la detención con fines de extradición. No dice para que lo metas tú al bote y ahí se quede, no.
deténlo y entrégamelo. Pero antes tengo yo que mostrarte las pruebas, pero esas serán una vez que lo detengas, no antes. Porque si yo te las doy antes, se las vas a pasar a aquellos y se van a pelar. Por eso es el caso de urgencia. Por eso en el artículo 11, el numeral 1 dice, en caso de urgencia. Entonces, dice uno, ¿cómo es posible esto? Dice uno, no es posible que este gobierno se exprese o parta de tanta ignorancia. Ahora bien, platicando esto con un amigo abogado hoy, me decía, Ángel, perdóname que te contradiga, no es ignorancia, es complicidad con este sinvergüenza de Rochamoya y los otros. ¿Qué es lo que están haciendo? Generar en la opinión pública una narrativa, como dirían ahora, ¿verdad? Una idea de que los Estados Unidos están atropellando a México y a ciudadanos mexicanos inocentes, impolutos. No, señores, sí, simplemente lo que han encontrado ellos con sus investigaciones, que sometieron a un jurado de 12 o 3 integrantes, hay elementos, dicen, que potencialmente podrían llevar a concluir que han cometido estos y estos y estos y estos delitos. Entonces, ¿qué hace el Departamento de Justicia? Por la vía diplomática le dice, oye México, detén a estos 10 por estos delitos, ¿verdad? Deténlos, pero urgentemente porque se van a apelar. Y en 60 días yo te voy a dar las pruebas, pero ya que los tienes detenidos. Sí, es tan difícil entender eso. Y Rochamoya, no, ya me dijo la anticientífica que no hay nada que temer. A ver, señor Rochamoya, no nos quiera ver la cara de tontejos. Las pruebas o los datos incriminatorios de usted no están aquí, no los conoce la anticientífica. Están en Estados Unidos, allá es donde lo investigaron a usted y a los otros 9. Por favor, con eso quiere presentarse usted como no, no hay nada que temer. Estamos trabajando por Sinaloa y la mentira que te eché. No, señor. Todo este proceso, esta violación a la ley es allá en Estados Unidos. Por eso el gobierno norteamericano está pidiendo que los detengan para someterlos a una autoridad judicial en Estados Unidos. En México, bueno, pues, o sea, si México dice que ustedes no han hecho nada, perfecto, muy bien, qué bien, pero qué vergüenza será si allá les probaren que son unos narcotraficantes, cómplices de narcotraficantes, y uno es senador, el otro es gobernador, el otro es presidente municipal, y ahí está la prueba clara, evidente, del narcogobierno que se ha negado y se negó durante todo el tiempo López Obrador a aceptar. ¿Qué más pruebas quieren? Y espérense que siga la siguiente bajada, como dicen en las plantas de alimentos. Espérense que llegue el otro grupo. Y así va a estar en Sonora, en Sinaloa ya está, en Tamaulipas, va a estar en Nayarit, va a estar en este lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Así de sencillo es. Les cuesta mucho trabajo entender eso. Son 2 artículos nada más, el 10 y el 11. Y del 10 es muy poquito, el 11 es el clave. ¿A qué se debe entonces esto que han hecho? Simplemente a tratar de proteger a aquellos con los que existe una relación de complicidad, de apoyo económico para las campañas, para sus cosas, sus gastos, lo que sea. Esa es la realidad. El único problema es que tuvo que venir el gobierno norteamericano a encuerarlos. Esa es la realidad más dolorosa para nuestro sistema de impartición de justicia. Fueron ellos
los que encontraron, demostraron, tienen las pruebas. Y te dice, deténmelo. Y no te doy las pruebas porque ahorita les dices a ellos y se pelan. No, ya que lo detengas, entonces te entrego las pruebas que tengo. Así de sencillo. Esa es la realidad, señores. Por eso yo les suplico a ustedes, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo y en ocasiones repetidas, infórmense de un tema antes de emitir una opinión. Infórmense, por favor. Hoy lo estamos viendo. Lo peligroso que implica, ¿para qué decimos nombres de opinantes? ¿Para qué? No han tomadose la molestia de analizar el tratado de extradición en el artículo 11. En ese sentido, pues, nuestro sistema de impartición, de procuración de justicia es una desgracia, una desgracia. ¿Qué podemos hacer ante eso? Esperar cuál será la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. La señora anticientífica piensa que con esta decisión valiente de ella de salir con la espada flamígera de la moral republicana a defender a un grupo de delincuentes, piensa que Estados Unidos se va a poner a temblar. Señora, no le rasque la panza al tigre. No, Trump es una persona de cuidado. No cometa usted la estupidez de andar provocando algo que después, mañana o pasado, usted tendría que lamentar, y además el daño no sería para usted, sería para el país y su economía. Permítame. Señora, no cometa los mismos errores del bulto. La situación del país es crítica y le voy a dar nomás un elemento. Hoy, ese jefe de departamento que dice que es secretario de Hacienda, el pobre, que no tiene ni idea de dónde está parado, ya ven que ya leímos en su momento con Sergio Arturo hoy esta cuestión del Producto Interno Bruto. Muy bien. Y vimos que en el primer trimestre el crecimiento fue de 0.8 negativos. Fue una caída del PIB durante el primer trimestre. Muy bien. Y ya dije también que los tres sectores de la economía también cayeron. Menos 1.4 el sector primario, menos 1.1 el sector secundario y menos 0.6 el sector terciario. Eso, y con 5, 6 años, 7 de economía estancada, estas cifras ya dejan ver, se avisora un periodo recesivo. Pero sale el jefe de departamento que dice que es disque secretario de Hacienda. Ahí les va. Nomás para que vean ustedes el cinismo de estas personas. Déjenme ver si encuentro entre todo este papelero que tengo aquí. Es que esto es un poema, ¿eh? Vamos a ver. Es que vamos a ver. No sé dónde lo tengo, pero dijo básicamente lo siguiente. Este señor de apellido Amador, creo que es su apellido, dice, la responsabilidad de la cifra de este primer trimestre, del 0.8, se debió al conflicto en Irán y a la cuestión del petróleo. Y dice uno, ¿no le dará vergüenza a este individuo decir eso? O sea que resulta que no, en México estamos a todo dar, pero si no se fuere por la cosa del petróleo y la guerra de Irán,
habríamos crecido 3, 4%. Dice uno, no puede ser tanta irresponsabilidad del disque secretario de Hacienda. Ese es el nivel de los funcionarios de esta señora. Es imperdonable eso. Y lo dijo, pero sin reírse. Sin reírse lo dijo el señor. Ante eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues simplemente reconocer que el peor gabinete que ha tenido presidente alguno en la historia moderna de México es el que rodea a la anticientífica. Pero ahora, por si hiciere falta, ahí le va otra cosita. ¿Recuerda usted esta discusión del IEPS? ¿Ah? Que no, que el IEPS por acá, que el IEPS por allá, etcétera, etcétera. Muy bien. Voy a leerles algunas cifras de un documento que apareció hoy, lo dio a conocer como hace todos los meses. El último día hábil del mes lo da a conocer la Secretaría de Hacienda. Muy bien. Aquí tengo el documento. Información de finanzas públicas y deuda pública, enero-marzo del 26. Muy bien. Vamos a ver aquí, porque tengo otros elementos. Nos dice la Secretaría de Hacienda, agarren piedras, que de enero a marzo del 2026, la Secretaría de Hacienda o el sistema tributario obtuvo este año 115,000 millones de pesos. 115,000, un poquito más, pero cierro en 115,000 millones de pesos. ¿Saben ustedes cuánto recaudó Hacienda por concepto de IEPS, gasolinas y diésel hace un año? Les repito, este trimestre, el que acaba de cerrar, enero-marzo, 115,000 millones. El año pasado, en ese mismo periodo, fueron 86,000, casi 87,000 millones de pesos. O sea que este año, en el trimestre, tuvieron 15 más 13, 28, casi 30,000 millones de pesos más recaudó Hacienda por concepto de IEPS. Y recordará usted que aquí le mostré los números donde teníamos una situación muy curiosa, que prácticamente todo en el año 2026 la Secretaría de Hacienda no había otorgado una reducción en el IEPS que podía cobrar la Secretaría de Hacienda. Es lo que llaman estímulo fiscal, que no es estímulo, es dejar de cobrar un, ¿cómo se llama? Un impuesto. Entonces dice uno, a ver, señores, ¿cómo pueden ustedes en las condiciones que hay en el país cobrar estas cantidades que fueron, aquí le digo, 87, son 13, 26,000 millones de pesos más? 26,000, casi 30,000 millones de pesos de 86 de 87 a 115, son 28,000 millones. ¿No les da vergüenza? ¿No les da pena eso? Y todo por la necesidad de obtener recursos de los ciudadanos a como dé lugar. Ahora vayamos con la deuda. Vamos a ver. La deuda a marzo del 2025, la deuda neta del sector público federal, donde está incluida la Banca de Desarrollo y Pemex y Comisión Federal de Electricidad. La deuda fue marzo del 26, o sea, al 31 de marzo de este año fueron 19 billones de pesos
274,000 millones de pesos. Ahora bien, en diciembre del 25, esa deuda era de 18.9 billones, pero ahorita estamos en 19.3. Quiere decir que aumentó casi 19, casi cerquita de 20, ahorita les voy a decir 18 a 19, 300,000 millones de pesos la criaturita en un trimestre. Si tomamos nosotros eso como referencia, el aumento de la deuda de este año va a ser arriba de 1 billón de pesos más. Pero ahora le doy otros datos que le mostré el otro día, para que vean nomás lo que hacen estos de la 4 trash, como dice Marianita, donde los señores han aumentado de una manera peligrosísima esta situación, porque la deuda que dejó Peña Nieto fueron 10.7 billones, 10.7. Hoy nos estamos acercando a 20 billones. Es decir, los gobiernos de la 4T han incrementado en escasamente 7 años y medio, por decirlo de alguna manera, un 40-45% la deuda neta del sector público en 7 años. Y les faltan todavía 4 años y medio, le faltan a la anticientífica, si es que dura ese tiempo en el gobierno. Estamos pues ante una situación que ha desquiciado a todas las finanzas públicas del país, tirando el dinero en proyectos que han probado hasta la saciedad su inviabilidad. Tren Maya, Dos Bocas, que es un desastre completo, el AIFA, y quiero decirles a ustedes que el bulto, antes de irse, firmó el contrato por la adquisición de 25 aviones a Embraer. Han llegado 5 nada más. Ojalá y cancelaran ese contrato. ¿Qué va a suceder con esos? Porque además salen caritos, no crean ustedes que es como si fuera un camioncito Flecha Roja, ¿no? Todo esto pinta, como les digo, un panorama tétrico de las finanzas públicas. Y no hay revés, no hay para atrás. Si a eso le agregamos los programas clientelares que abarcan a casi 40 millones de mexicanos, que es lo que va a hacer la señora Montiel, o quién sabe cómo se apellida, que se fue de la Secretaría del Bienestar a Morena, pues se lleva toda la información, tienen los datos, nombres, domicilios, etcétera, qué hacen, cómo, para, ya llevan 5 o 6 recorridos los servidores de la nación, pues viene más para intentar asegurar el triunfo en el 27, en 17 gobernaturas, en 300 distritos federales y en un buen número de presidentes municipales y en congresos locales. Pero no contaban con esto que les está pasando con Donald Trump. Ahorita vamos a esperar a ver cuál es la reacción del gobierno norteamericano ante esta irresponsabilidad del gobierno federal de México. Ahora, para terminar con esto, yo le preguntaría a la anticientífica, señora, ¿quiere que platiquemos de Genaro todavía? ¿O platicamos de Rocha Moya? ¿Qué le parece? Digo, si quiere, le platicamos al asunto, ¿no? O a cualquiera de los 10, hombre. Usted pregunte por Genaro y yo le leo el currículum vitae de cualquiera de esos 10 que está solicitando Estados Unidos su detención con fines de extradición. Yo le decía a usted ayer o antier, señora, olvídese del pasado. El problema de México es el futuro. Y el futuro hoy se traduce en esta solicitud para
detener con fines de extradición a 10 funcionarios públicos en el orden estatal y en el orden municipal, nada más de un estado, Sinaloa, y uno de ellos, alto funcionario en gobiernos estatales y ahora senador de la República. Y para más señas, el Delfín de Rochamoya para sucederlo en la gubernatura del estado. Usted dice, si platicamos, usted pregunte de Rochamoya y yo preguntaré, no, usted pregunte de Genaro y yo pregunto de Rochamoya, y por si hiciere falta, pues alguna preguntita de su ex esposo. ¿Qué le parece? Dedíquese a ver si aprende a gobernar, señora, y si no, ya váyase, hombre, ya váyase. Se le nota cansada, nerviosa, ojerosa, ya físicamente le está afectando esta situación. Renuncie, hombre, invente una enfermedad, alguna cosa, lo que quiera usted, váyase y ya disfrute Europa, que se vaya a trabajar a Europa, ya lo ha hecho durante muchos años, lo hizo su esposo actual, y si no le conviene ya, pues divórciese, hombre. Pues digo, ya lo hizo una vez, pues otra, ¿cuál es el problema, verdad? Pero es evidente que va usted en una, ¿cómo se dice? En una espiral descendente. ¿Qué sentido tiene que usted se dañe más su organismo? ¿O acaso va a esperarse para evitar la realización de una nueva elección presidencial? Para evitarla, ¿se esperará al 1 de octubre? No va a aguantar, señora. No va a aguantar. Váyase de una vez, hombre. Váyase en paz. Órale. Aquí veremos el cochinero que deja usted y que dejó el bulto. Ya veremos cómo le daremos ser y polish a eso, no se preocupe. Pero ya no le cause más daño a este sufrido país. En estos momentos termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 30 de abril, Día del Niño o de la Niñez del año 2026. Gracias, pues.